Estamos de retorno en Altavoz en Vital 91.1 FM de tu dial. También estamos en Tribu Televisión, canal 20, 8:14 de la mañana. Nos acompaña el doctor Jaime Sánchez Arteaga. Él es especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, asesor del SENAJUPE. Muy buenos días, doctor. Buen día. Sánchez Arteaga. Bienvenido a Altavoz en Vital. Buenos días y muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es la situación en este momento de los pensionistas peruanos? Bueno, como es de conocimiento público, los pensionistas en el Perú, estamos hablando de los que perciben pensión. Así es. Están en una situación económica que no se condice, ¿no? Con una calidad de vida adecuada. Una pensión mínima de 500 que ha sido elevada a 600, ¿no? Y de 800 y la máxima de 890 en el Sistema Nacional de Pensiones. Y evidentemente la situación de los, digamos, entre comillas, pensionistas, que en realidad no lo son, del sistema privado. Me refiero a quienes, aquellos que a la edad de 65 años han retirado sus fondos de capitalización individual en el sistema privado de pensiones y que simplemente ahora se lo gastaron y ya no gozan de pensión. No tienen absolutamente nada. Así es. Para que las audiencias lo entiendan y lo recuerden, ¿cuánto está percibiendo por pensión alguien que trabajó para el Estado? Bueno, actualmente. Claro, depende, ¿no? Depende, pero en promedio. La mínima es 500, ha sido 500 soles, se incrementa ahora con la nueva ley del sistema previsional, de reforma del sistema previsional, y la pensión máxima de 895. Hay también lo que se llama la pensión derivada, que en realidad son las pensiones, por ejemplo, de cónyuge, que es más o menos aproximadamente el 50% de la pensión, pero en general son pensiones muy bajas y que no compensan. Son pensiones de hambre, como lo señala SENAJUPE. Con esto no se compensa, digamos, la canasta básica familiar. Así es. ¿Qué hacer? ¿Qué propuestas ustedes han hecho desde SENAJUPE para posibilitar que los pensionistas peruanos, aquellas personas que han trabajado toda su vida, que esperan ya luego de pasar a la jubilación, de ser jubilados y ser pensionistas, recibir una cantidad adecuada para cubrir la canasta básica familiar? Sí. Mire, en realidad se trata de la adopción de una serie de políticas en materia realmente de una verdadera reforma del sistema previsional que esté en función de los intereses de los pensionistas y de los futuros pensionistas y no de ciertos intereses privados y del capital oligopólico en el país, ¿no? Que es lo que consideramos se ha realizado. Por ejemplo, un aspecto clave es el aporte de los empleadores al sistema previsional. Solamente con el hecho de reincorporar o restituir el aporte obligatorio de los empleadores al sistema previsional, estaríamos dando un gran salto que además está en consonancia con el cumplimiento del convenio 102, la norma mínima de seguridad social de la OIT, ¿no? Que el Estado peruano lamentablemente no lo está cumpliendo, ¿no? Porque el convenio establece la contribución tripartita a los fondos de la seguridad social y particularmente al sistema de pensiones, que es lo que no ocurre. Solamente esa medida contribuiría a fortalecer el sistema de pensiones, particularmente del público, ¿no? Por otro lado, hay que adoptar otra medida que tiene que ver con la sostenibilidad, y ese tema tiene que ver con la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, ¿no? Otra medida tiene que ver con la gobernanza del sistema. Tanto en el sistema público como en el sistema privado, no existe participación de los pensionistas o de los trabajadores asegurados en el sistema, de tal manera que en el sistema público es el Estado quien unilateralmente toma las decisiones en materia de política de pensiones y en el sector privado las administradoras de las AFPs, claro, ¿no? Sin ninguna participación, pese a que también es una obligación de acuerdo al convenio 102, norma mínima de seguridad social de la OIT. ¿Cuáles son las cifras que manejan ustedes respecto a la cantidad de pensionistas en el país y la prospección, lo que se viene a futuro? Bueno, a ver, en el sistema nacional de pensiones, del decreto legislativo, del decreto ley 1990, aproximadamente unos 600.000 pensionistas, ya lo más, ¿no? En el sistema privado son menos. ¿Cuál es la perspectiva y el futuro? La perspectiva es que en el país no va a haber un sistema previsional y no va a haber adultos mayores con pensión, ¿no?
Eso es terrible. Así es. ¿Y por qué decimos esto? No es un tremendismo, es una realidad. Las políticas que el Estado ha implementado en los últimos años están orientadas precisamente a ello. Por ejemplo, la disposición de los fondos de pensiones en el sistema privado de pensiones. Claro, es muy fácil, ¿no?, recurrir a los propios fondos de los pensionistas para solucionar algunos problemas a los trabajadores en actividad, ¿no? O sea, que estos trabajadores retienen sus propios fondos, ¿no?, cuya naturaleza es que éstas no se tocan hasta el momento en que el trabajador cumple los requisitos para obtener una pensión vitalicia, de por vida, ¿no? Sin embargo, muchos de los que ya han retirado los fondos, como lo hemos ya señalado, simplemente ya no tienen pensión. ¿Y qué pasa en el sistema privado? Como ustedes saben, la mayor parte, o mejor dicho, la mayor parte de los trabajadores en el país son los que perciben menos remuneraciones, y por lo tanto sus aportes son en menor cantidad que los trabajadores de mayores ingresos, que son una mínima proporción. Entonces, ¿qué sucede? Autorizar los retiros de los fondos de pensiones y, llegado un momento, retirar lo poco que queda, simplemente se trata de que la mayoría de estos trabajadores afiliados al sistema privado retiran sus fondos, ¿no?, los gastan en necesidades inmediatas y simplemente no van a tener pensión. Esa es la perspectiva, y hacia eso está orientada la política lamentablemente establecida por el Estado. Y a ello se suma que en el 2023 se aprobó una ley que amplía el bono de reconocimiento, por ejemplo. Claro. Ese bono de reconocimiento, que significa un alto costo fiscal, pero que sin embargo significa de que es un instrumento para que el sistema privado pueda promover el paso del Sistema Nacional de Pensiones al sistema privado, de tal manera, ¿no?, que estos recursos impliquen traslados de fondos fiscales, porque es el Estado quien tiene que reconocer estos bonos de reconocimiento, que tenían un límite, pero que han sido ampliados. De tal manera que, y bueno, lamentablemente tenemos en el país necesidades de la gente económicas, y que, claro, muchos dirán, no, pero yo necesito ese dinero ahora, ¿no?, porque tengo necesidades inmediatas, ¿no? Y muchos de ellos exigen el retiro de los fondos. Claro. Pero eso no es lo que corresponde. Hay otro tipo de políticas, tanto en materia laboral como en materia social, para poder superar las dificultades económicas de la gente, ¿no es cierto? Pero no puede ser a costa del sistema previsional, que es la garantía, ¿no?, de tener una vida adecuada en el periodo en que uno no esté en capacidad para trabajar. Importante. Alisa Durán. Yo le pregunto. Okay. Quería preguntarle, si hablamos de un país donde la población económicamente activa, el 78% es informal, este 78% evidentemente no recibe ningún tipo de pensión. ¿Qué es lo que se tiene que hacer entonces? ¿Flexibilizar la formalización, la contratación, o incentivar una cultura de ahorro, digamos? Hay dos grandes problemas que el país no ha solucionado, y que obviamente es una responsabilidad del Estado. Es el problema de la informalidad y el problema pero la informalidad, ¿cuál es su raíz? Es la incapacidad del Estado de generar políticas de promoción del empleo y de reforma del mercado de trabajo. Eso por un lado. No hay que olvidar que el derecho a la seguridad social es un derecho humano. No es un derecho cualquiera, es un derecho fundamental. Igual que la educación, ¿no? ¿Ah? Igual que la educación. Claro. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de garantizar. Y por supuesto que debe ser ampliado a toda la población, para que acceda a la posibilidad de tener una pensión cuando no esté en capacidad de seguir laborando. Entonces, se necesita efectivamente formalizar el mercado, hay que reformar el mercado de trabajo. Fíjese usted, contrariamente a lo que se dice, ¿no?, en los grandes medios y los grandes expertos, ¿no?, nosotros tenemos un régimen laboral rígido. Sin embargo, no es así, es al contrario, es totalmente flexible, a tal punto de que ahora la regla no son los contratos a plazo indeterminado, sino los contratos a plazo fijo, son contratos modales.
y esos contratos a plazo fijo, y eso tiene un impacto sobre los fondos de pensiones, porque por ejemplo, si aún relacionado además también con lo que recientemente se ha hecho, ¿no es cierto?, el incremento de la remuneración mínima, que tampoco alcanza, entonces los aportes son mínimos, la remuneración mínima es baja, los jóvenes seguramente en algunos meses se sujetan a un contrato modal y después se dan cuenta de que eso no les alcanza y entonces prefieren trabajar como informales, ¿no es cierto? O sea, el Estado no genera esas políticas y los mismos empleadores, ¿no? Porque, por ejemplo, se dice de que los trabajadores deben capacitarse, pero claro, pero eso implica o dos cosas, o los empleadores promueven la capacitación, invierten en capacitación, o lo otro es incrementar las remuneraciones de tal manera que el trabajador pueda invertir en su capacitación. O sea, no se le puede pedir al trabajador joven que recién comienza a laborar, ¿no?, que venga totalmente capacitado, porque esa no es la situación real del país, ¿no? Claro. Además de las difíciles condiciones económicas que atraviesan las familias en el país, ¿no? Alisa. En todo caso, ¿cuáles serían las propuestas que haría usted como especialista en Sí. derecho laboral y seguridad social para los pensionistas? Por un lado, para los que están ya recibiendo una pensión y para los que ya están en edad de pensionista y no reciben ningún tipo de pensión, por lo que no han estado de manera formal, digamos, en el mercado laboral. Bien, para los pensionistas se trata de un incremento progresivo de las pensiones, pero esto está atado efectivamente a decisiones de política de Estado, que tienen que ver, por ejemplo, como lo he señalado, para comenzar con el aporte de los empleadores para el fondo. O sea, modificar el aporte y subir el porcentaje. Bueno, no necesariamente subir, puede haber tiene que subir, digamos, un porcentaje adicional que tiene que aportar el empleador. ¿No? El trabajador hace un aporte. Complementariamente el empleador debe hacer un aporte, ¿no? Un aporte extra a lo que ya está. Exactamente. Eso significaría importantes recursos, ¿no?, para el sistema previsional. Y que en realidad el incremento de las pensiones sea realmente progresivas y correspondan al alza de costo de vida, que además también está contemplado en el convenio 102 de la OIT, que el Estado tiene la obligación de cumplir. O sea, las pensiones fueron incrementadas a través de una ley poco antes de que después que el Tribunal Constitucional emitiera su sentencia, ¿no?, que para el incremento de las pensiones, y se dio una ley, pero esta ley en realidad no era como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional, sino fue como consecuencia de un debate que se dio durante la pandemia por la reforma del sistema, ¿no?, y que concluyó que se debería incrementar las pensiones. Se dio un incremento de 30 soles, ¿no? Y después cuando se tiene que implementar la sentencia del Ministerio de Economía y Finanzas, dicen, no, nosotros ya cumplimos, el Estado ya cumplió con incrementar las pensiones, ¿no? Pero en realidad no ha sido así, ¿no? Es recién con esta ley de reforma previsional, que dicho sea de paso, no podía necesariamente ligarse el incremento de la pensión a una ley, ¿no? Porque ustedes saben que un proceso de incremento de pensiones a través de una ley requiere todo un proceso mucho más complejo, que por ejemplo el mismo gobierno expida un decreto supremo. Pero una cosa que quiero señalar además, hay un tema que es fundamental para la reforma del sistema y que la ley no toca, es la institucionalidad y la gobernanza. ¿Esto qué significa? Que necesitamos que el Sistema Nacional de Pensiones, el sistema público, deje de depender de una oficina del Ministerio de Economía y Finanzas. Porque hay una intervención directa del Estado. No hay hasta el punto que la ONP tiene una jefatura, ¿no? Debe constituirse un organismo autónomo, ¿no?, un Instituto Nacional de Pensiones, que tenga un directorio con representación tripartita para fortalecer la gobernanza institucional. Eso en cuanto a la ONP. Al sistema público, digamos, ¿no? Estamos hablando del sistema público. Sobre el sistema privado, deberían abrirse también, ¿no?, las puertas para que haya más competencia y se mejoren las condiciones. Tenemos un gran problema con el sistema privado. ¿Por qué? Tenemos que señalarlo también, ¿no?, por los puntos que ya les he señalado, pero además quiero decir lo siguiente.
se impuso este sistema señalando de que se ampliaría la cobertura, haría el sistema sostenible y mejores pensiones. Ninguna de las tres condiciones se han cumplido. Ninguno de los tres. Bueno, necesitas un chanchito de 180.000 soles para recibir una pensión de 1.000 soles, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, pero además quiero señalar lo siguiente. Digamos, 7 millones y tantos de afiliados al sistema privado de pensiones. ¿Ustedes saben cuántos aportan al sistema? ¿Cuántos están aportando? Cerca del 50%. Nada. ¿No? Es decir, el otro restante afiliado al sistema no aporta. ¿Por qué no aporta? Se viene una bomba para el próximo gobierno. Porque lo afiliaron en algún momento, pero después ya no encontró trabajo. Así es. Doctor Jaime Sánchez Arteaga, vamos a hacer una breve pausa y regresamos en Altavoz en Vital. Ya volvemos. Volvemos. Deberíamos ir a ver. Cada vez que veas algo sobre el Perú, tendrás un wow. ¡Wow, Perú! ¡Wow, Perú! Reserva tu viaje para experimentar Perú Wow. En un mundo lleno de oportunidades, los emprendedores buscan algo más. Ruta de éxito. Una hora de propuestas innovadoras que te harán crecer como profesional. Ruta de éxito. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por los 91.1 de Vital FM. Y también por nuestra plataforma multimedia. Y 32 de la mañana, estamos en Altavoz en Vital, también en Tribu Televisión. Estamos conversando con el doctor Jaime Sánchez Arteaga, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, asesor del SENAJUPE. Tenemos conocimiento que el Sindicato Central Nacional de Jubilados y Pensionistas del Perú, SENAJUPE, va a realizar un Congreso Nacional. Estamos hablando del 17 Congreso Nacional. Sí. ¿Cuándo será este Congreso? ¿Qué días son y cuáles son los temas fundamentales que se van a abordar? Sí, se van a realizar el día 10 y 11. Mañana y pasado. Mañana es la inauguración y el sábado se realizan las actividades de la plenaria. Los temas fundamentales tienen que ver con una evaluación de la situación nacional, la situación política nacional, la situación económica, evidentemente. También tocan aspectos de la situación internacional y cómo va el tema de la lucha por las pensiones dignas a nivel internacional, porque el SENAJUPE forma parte de la Federación Sindical Mundial, está afiliada a la Federación Sindical Mundial. Se tocará el tema relativo a la reforma del sistema previsional, el tema del incremento de las pensiones, la negociación colectiva que quiere impulsar SENAJUPE, porque SENAJUPE ha sido constituido como un sindicato, antes era una asociación, ahora se ha constituido como un sindicato y por eso forma parte también de la Federación Sindical Mundial. Y se definirán las estrategias a implementar en el próximo periodo de ejercicio de la Junta Directiva que sea elegida en el Congreso.
El año pasado hemos visto precisamente a pensionistas, a integrantes de Senajupe realizar diversas protestas frente a Palacio de Gobierno, frente al Congreso, frente al Poder Judicial, buscando mejoras pensionarias. ¿Estiman que este año se reproduzca algo relacionado, algo similar? Sí, bueno, tal como están planteadas las cosas, en principio Senajupe, el sindicato Senajupe demanda la derogatoria de la ley de reforma previsional. Esta que acaba de dar el Congreso. Así es, y su sustitución evidentemente por una verdadera reforma. ¿Por qué entonces? ¿Por qué están pidiendo ustedes la derogatoria? Porque es una reforma que está diseñada en función no de los intereses de los pensionistas, de los futuros pensionistas, sino en función de los capitales oligopólicos en el país, ¿no? Ligados a las administradoras de fondos de pensiones. Eso es una de las razones fundamentales, ¿no? El proyecto lo impulsó el fujimorismo y fue aprobado por mayoría en el Congreso y además pasó por agua caliente por el Ejecutivo. Así es, porque el Ejecutivo finalmente lo promulgó. Así es. Sí, finalmente lo promulgó porque están de acuerdo en la política. Pero ¿cómo abonar a una reforma integral donde efectivamente todos se beneficien y que no sea oneroso también para los empleadores? Hay que decirlo así. Los empleadores invierten para generar empleo, también el tema pensionario es una carga para ellos. ¿Qué hacer? Bueno, yo creo que lo que se trata es de generar consensos, de establecer a través de mecanismos de diálogo social con los actores, ¿no? A fin de viabilizar una reforma consensuada. Lamentablemente, las reformas que se han impulsado en el país, ya lo saben ustedes, en materia de seguridad social y particularmente en pensiones, y la reciente reforma, básicamente han sido reformas impuestas en las que no han participado los actores, ¿no? Entonces, creemos que esa es una medida, y eso tiene que ver con la concepción de cómo se debe diseñar las políticas públicas. Si las políticas públicas se deben diseñar simplemente en base a los criterios que yo considero o que considero ciertos intereses y no los intereses comunes, entonces tenemos estos grandes problemas, ¿no? Importantísimo. Alisa. Sí, hay un nuevo retiro del CTS respecto a estos beneficios que tienen los trabajadores, que busca liberar el 100% de los fondos, esto hasta este año 2026. Su objetivo es enfrentar los impactos económicos que se ha ocasionado por la inestabilidad política, ¿no? Entonces, esto podría ayudar de cierta manera a este tema económico que está padeciendo por el sistema de fondo de pensiones también. Claro, evidentemente, ¿no? Sin embargo, una vez más, como ha sucedido ya anteriormente con anteriores decisiones de política y sucede en el caso de pensiones, se recurre a los propios recursos de los trabajadores como paliativo. Como paliativo, cuando el Estado tiene el deber más bien de promover la negociación colectiva. Claro. Y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores a fin de que la CTS cumpla su función y no se constituya en un medio. Es como que tú haces la correa del mismo cuero, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando y eso viene pasando. Y lo mismo con la CTS. Claro, digamos, al trabajador que tú le dices, oye, van a liberar la CTS, feliz porque va a tener dinero inmediato y porque tiene necesidades inmediatas, lo cual es comprensible. Pero el estadista no puede pensar en esos términos. El estadista tiene que pensar en la perspectiva del país y lo que se quiere, ¿no? Realmente para los trabajadores. Y en este caso, como les digo, hay otros mecanismos a través de los cuales se puede mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y sus ingresos. No tenemos tiempo para más, doctor Jaime Sánchez Arteaga. Ante todo, dirige usted seguramente a la presidenta Dina Boluarte, verá el programa. ¿Cuál sería en concreto, muy rapidísimo, su mensaje de Senajupe para que ella pueda tomar decisiones en este momento? Bueno, básicamente tener la iniciativa, no sé si será posible, dentro de su visión de gestión del Estado, impulsar una verdadera reforma del sistema de pensiones en beneficio no del capital oligopólico, sino en función de los intereses de los trabajadores y de los pensionistas. Importantísimo. Muchísimas gracias. Estuvimos con Jaime Sánchez Arteaga, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, asesor del Sindicato Central Nacional de Jubilados y Pensionistas del Perú, Senajupe. Hacemos una breve pausa y regresamos.